Controversia, la otra cara del periodismo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan a través del portal digital Controversia Oaxaca? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a iniciar una serie de programas para analizar y hacer una crítica sana de lo que será el proceso 2024 y también hablar del primer informe de gobierno del ingeniero Salomón Jara Cruz. Y para ello permítanme presentarles a mis dos invitados especiales. Primero empecemos por las mujeres. Muy buenos días. Les presento a mi compañera Montserrat Uribe, periodista, arquitecta y experta en temas sociales y políticos. Bienvenida, Monse. Ay, Osvaldo, muchísimas gracias por la invitación. Contenta de regresar y sobre todo hacerlo a través de Controversia Oaxaca. Y en este programa en donde, pues precisamente, ¿no? Queremos llegar a la gente con este mensaje sobre esta conciencia, porque viene un proceso importante para nosotros el próximo año, en el 2024, y que vayamos ya despertando como sociedad ante estos temas políticos y sociales que pues sin lugar a dudas nos incumben a todos, ¿no? Y sobre todo hacerlo pues con dos grandes expertos que esta mañana están en este maravilloso programa, y pues bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. También permítanme presentar al auditorio al licenciado Eleodoro Díaz Escárraga. Él es un oaxaqueño con gran presencia en la entidad y con una distinguida trayectoria tanto política como administrativa. Licenciado, ¿cómo le va? Buenos días. Osvaldo, buenos días a todo el auditorio. Gracias por estar en este inicio de programas de análisis y de crítica constructiva. Les recuerdo que Controversia Oaxaca se ha caracterizado por darle la voz a las y a los expresiones de los diferentes tipos de la sociedad. Y bueno, empecemos a analizar de lleno el proceso 2024 se avecina. ¿Qué opinión le merece en Oaxaca que va a entrar en este proceso electoral? Mira, Osvaldo, yo en principio celebro que estés iniciando esta serie de programa Controversia, porque me parece que cuando uno habla con amistades, con amigos, con políticos, con ciudadanos de diverso segmento, hay dudas, hay especulaciones, a veces no muy sustentadas, hay como falta claridad. Y a mí me parece que voces autorizadas en el ámbito político, empresarial, cultural, fijando y orientando por dónde está la ruta que debemos seguir las y los oaxaqueños, es y sería de significativa importancia. Hoy yo veo básicamente dos segmentos en el país y como consecuencia en Oaxaca. Los que apoyan incondicionalmente las políticas, la personalidad del señor presidente de la República, López Obrador, y en consecuencia se llaman partidarios a ultranza, sin ningún tipo de fisura en términos de sus opiniones, sus condiciones, y los que se colocan en la posición de enfrente, que es atacar al presidente, atacar al obradorismo, cuestionar todo lo que viene de él, y en consecuencia de esa polarización no se produce, no nace un análisis objetivo, serio, que nos oriente y que vaya dando elementos para analizar decisiones o para impulsar acciones o decisiones en el país y en el Estado. Entonces, me parece que lo más nocivo que nos puede pasar es que esa polarización se profundice entre el apoyo incondicional al señor presidente y una actitud de total enfrentamiento a todo lo que parte de la presidencia o del obradorismo. Tenemos
tenemos que salirnos de esta contradicción, de estas condiciones. Y yo quisiera que pudiéramos encontrar puntos de vista, posiciones y análisis serios. Cuando uno ve los debates en la Cámara Federal, sobre todo, parece circo. Y además los medios de comunicación reproducen estos hechos en vez de ir al fondo de un planteamiento, de un análisis, de una crítica o de una propuesta. Entonces, el diputado que se levanta ahí con un cartelón, que lleva una canasta de huevos, es lo que sale en los medios de comunicación, cuando lo que deberíamos privilegiar es, Osvaldo, el planteamiento, la litis, el punto de vista, el fundamento que norme el criterio de las y los mexicanos y de las y los gubernamentales. A mí me parece que en muchas ocasiones, yo he sido legislador federal en 2 ocasiones, fui incluso presidente de la Cámara de Diputados, honor que como oaxaqueño me enorgullece mucho. Y los diputados cuando suben a la tribuna pierden de vista que no le están hablando al señor que lo está increpando o al que acaba de cuestionarlos, están hablándole y deben hablarle al país, ¿no? Y se les olvida y entonces empieza un dimes y diretes que al final de cuentas simplemente mueven a risa, a confusión o a simpatías de bandos ya muy establecidos en favor de uno o en favor de otro. Hay que plantear análisis serios, objetivos. Perdón que te interrumpa, eso se vio ahora con la aprobación del presupuesto. Pues sí. Un espectáculo vergonzoso. Sí, la verdad, en vez de irnos a un análisis sobre qué representa el presupuesto federal, cuáles son sus implicaciones y perspectivas, cuáles son los riesgos de su enfoque o cuáles son los cuestionamientos, pues nos pasamos en una serie de actos que no ilustran adecuadamente. Y los medios, y perdona que lo diga de esa manera, pues lo que tratan de dar a conocer pues es lo que es más grotesco, lo que es más chusco, y desgraciadamente el diputado que sabe que eso es lo que le puede llevar a salir en los medios, pues abusa de esos pierde el objetivo central, precisamente, ¿no? O sea, en lugar de estar informando a la ciudadanía realmente en lo que se está trabajando, en lo que está generando, se está llevando precisamente estas acciones que de repente no tienen, pues pierde el objetivo central del trabajo que ellos están realizando. Y ahora parece que lo hacen a propósito, que lo hacen a ver qué voy a generar en la legislatura para que yo pueda salir en los medios, qué comentario voy a hacer, cómo voy a llegar. Se ha vuelto de repente hasta un circo. Así es, y mira, y un poco tratando de centrar la pregunta que me hacías, Osvaldo, ya estamos en la víspera de iniciar el proceso electoral. Y hay 2 figuras centrales que van a llamar a captar la atención. Una es la posible candidata de Frente Amplio por México, que es Xochitl Gálvez, y la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, a mí me gustaría que escuchar propuestas, escuchar planteamientos, por dónde vamos a irnos. Ya Claudia, la doctora Claudia habló de que pues va a reforzar los puntos de vista, las políticas de la Cuarta Transformación. Me parece que esa etapa ya concluyó allí. En el momento en el que sea candidata, lo que yo esperaría que hiciera es qué propuestas tiene el país, ¿no? En qué sentido va a enfocar las preocupaciones que tenemos en materia de seguridad pública, en materia de salud, en materia de educación, en materia de manejo de una posible polarización mayor de la sociedad, o en una conciliación que nos permita unir intereses
veces unir acciones. Entonces yo creo que por ahí está el reto de la doctora Claudia. Y en el caso de Xochitl, me parece que su estilo fresco, echado para adelante, simpático, que seguramente le va a generar muchas simpatías, tiene el reto de traducirla en dos tipos de acciones. Una, convocar a la sociedad, y para convocar a la sociedad tiene que hacerles planteamientos audibles, claros, que se deslinden de las otras políticas y propuestas, y que haga ver que es la mujer que México necesita en la presidencia. Entonces ahí están los dos grandes retos. Si nos centramos simplemente en defender las políticas actuales o atacar las políticas actuales, y en eso nos encerramos, yo creo que poco aportarán para que los mexicanos normemos nuestro criterio, y en consecuencia pues la elección se va a volver a ver quién mueve más, a ver quién trae más dinero, a ver quién hace más marrullas, a ver quién hace más acciones para llevar a las gentes a la urna, que crucen la boleta por donde consideren, en vez de pensar que este país debe tener elementos para tomar decisiones en función de para dónde quiere el país camine. Yo hasta este momento me reservaría mi punto de vista en favor de uno o de otra persona. Me la reservaría, no porque no la tenga, me la reservaría porque me parece que yo lo primero que plantearía es qué plantea las candidatas que evidentemente disputarán la presidencia de la República para México y para Oaxaca, ¿no? Y en función de eso es que yo creo que tenemos que plantear nuestros bases para ir a la urna y emitir un voto que tenga, que valga la pena, ¿no? Si yo voy simplemente porque estoy de este lado y hay que pelearnos frente, o yo voy de este lado y hay que atacar a los otros, me parece que este país va a perder una gran oportunidad. Ni nada es malo, la totalidad, ni todo lo que estamos viendo es bueno, pero tenemos problemas serios en materia de seguridad pública, y digo, yo que he estado en esa rama, pues entiendo que es un gran reto, ¿no? Y hay riesgos muy graves que se pueden acentuar y que ya los estamos viviendo en regiones del país, y eso pues no podemos ni celebrarlo ni simplemente defenderlo, ¿no? Entonces, en materia de educación hay muchos vacíos. Ya vimos la manifestación del magisterio. Y como político y pues parte de la sociedad oaxaqueña, licenciado, ¿en dónde estamos careciendo más como Estado? Ya no hablemos a nivel república, pero sí como Estado. ¿Dónde está Oaxaca más sensible? Mira, yo creo que evidentemente, el gran reto que tenemos por delante es el combate a la pobreza y a la marginación en nuestro estado. O sea, tú no puedes hacer de un eslogan en donde primero sean los pobres, si no acreditas con políticas y acciones en que realmente estás avanzando en ese sentido. Es un tema que no se hace de la noche a la mañana, muy complejo, ancestral, pero yo creo fundamentalmente que allí está el meollo del asunto. ¿Sí? ¿Cómo hago para que haya suficiente infraestructura u condiciones que den oportunidad para el desarrollo de nuestros pueblos indígenas, y sobre todo para que vayamos combatiendo
la pobreza en nuestro estado. Ese me parece el tema central, porque a la gente oye, dice, bueno, mataron a fulano, hubo una balacera aquí, etcétera, y la seguridad, etcétera. Pues sí, pero eso lo dice cuando ve la nota. Cuando llega a su casa lo que dice es, mañana cómo comer, qué voy a comer, cómo voy a vivir, tengo para que mis hijos vayan a la escuela, puedan tener estudios superiores. Esas son las preocupaciones de la gente, ¿no? Cuando se enferman, puedo recurrir a una atención médica eficiente, etcétera, pero resulta que voy y la consulta me la dan el año que entra, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí está el gran reto del tema. Si tú ves a ese gran segmento, que es el mayoritario, el indígena, el que está en pobreza extrema o el que está en condiciones vulnerables en términos de su infraestructura social, simplemente como un segmento y un objetivo electoral, ahí hay un gran error histórico. Ahí hay un gran error histórico, porque la historia no perdona, y al final de cuentas las cosas decantan. Entonces, yo creo que el gran reto es no ver ese segmento, no ver ese reto como un objetivo simplemente electoral. A ver, voy a darles una lana, voy a hacerles este programa social, voy a ir a tocar a su casa y les voy a decir que les llevo este recurso, porque eso no está resolviendo el problema de la pobreza. ¿Cómo lo resolverías tú con tu gran experiencia? Hemos escuchado que todos los candidatos, por lo menos en Oaxaca, que han sido gobernadores, siempre han dicho, vamos a atacar la pobreza y la marginación. Y al final de cuentas, pues las estadísticas siguen siguen incrementándose. ¿Cuál sería una verdadera política, con tu opinión, con tu experiencia, que realmente dé frutos? Porque el gobierno federal se ha dedicado a combatir la pobreza y la marginación con sus programas sociales, ¿no? Es bueno que se apoyen a las personas de la tercera edad, es bueno que apoyen a los jóvenes, pero no es un impacto. Vemos cuestiones electorales. Para mí, la opinión que yo tengo es que esos programas de bienestar, esos programas que dan a las personas, pues es electorero, es el capital que tiene López Obrador y que lo sigue manejando. ¿Cuál sería una verdadera política pública para realmente combatir la marginación y la pobreza? Yo estoy de acuerdo en que se apoye económicamente con programas sociales a nuestros adultos mayores, a los jóvenes, a las mujeres, jefas de familia. A las madres solteras. Nadie se opone a que eso se dé. Y eso tiene que continuar. Y además, muchos gobiernos anteriores, voy a decir el PRI, a quienes no les guste, pues empezaron con los programas de solidaridad. Eso no es nuevo. Cada gobierno le da su toque, le da su etiqueta, le da su giro. Pero los programas sociales vienen de mucho tiempo atrás. ¿Han dado resultados para abatir la pobreza en nuestro país? No. La pobreza en nuestro país se ha incrementado, ¿no? Sí. La pobreza extrema se ha incrementado, ¿no? Entonces, no es suficiente eso. Yo no me atrevería a hacer una propuesta de cómo podría solucionarse Osvaldo, porque me parecería es un reto de carácter metodológico, que requiere un análisis superior, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es que tú tienes que fortalecer la infraestructura social en nuestros pueblos de mayores carencias. 1. Y 2, tienes que crear condiciones en las regiones del estado para que el sector productivo asuma su responsabilidad de invertir y generar empleos. ¿Sí me explico? Sí. Por ahí vería yo dos vertientes. Entonces,
¿Dónde debes fortalecer la infraestructura social? El agua, el drenaje, que un centro de salud que debidamente abastecido, educación, etcétera, etcétera, y toda esa infraestructura social. Y por otra parte, ¿cómo hago para estar creando en esas regiones, Cuenca, costa, países centrales, inclusive infraestructura, ¿no?, que permita al sector productivo hacer su papel, invertir? Y uno de los grandes retos, aparte de eso, ¿no?, a ver, díganme dónde estamos creando condiciones para que el sector productivo invierta. Y por otra parte, un tema fundamental hoy es el tema de la seguridad. Entonces, tú tienes que fortalecer las condiciones de seguridad en esas regiones, porque si decimos, no, pues el proyecto del Istmo es muy importante, etcétera, etcétera, pero ves que hay inseguridad, que sabemos de las mafias que están asentadas en el Istmo, que sabemos nombres y apellidos de quienes controlan la región, pues dices, resulta que al rato vamos a tener a lo mejor una bomba de tiempo, ¿no?, en términos de inversión y en términos de seguridad y en términos de control de las mafias. Se puede contaminar esos grandes las mafias, para poner un ejemplo, las mafias del Istmo y de la costa no están cruzados de brazos, ellos están viendo qué nichos de oportunidad van a aprovechar, para que a través de sus acciones como crimen organizado controlen, manipulen, y eso es un gran riesgo, y eso lo sabemos, lo saben las gentes de la costa, lo saben las gentes del Istmo. No estoy diciendo nada que no se sepa. Entonces ahí tenemos que pensar en una estrategia de corto, mediano y largo plazo para blindar, para prevenir y para tener los elementos suficientes que nos permitan desde hoy asegurar condiciones de seguridad. Porque la inversión lo primero que te pide es seguridad, aparte de infraestructura, seguridad. Y el otro tema que va acompasado de Osvaldo Ponce es la gobernabilidad. Y cuando hablamos de gobernabilidad hay un elemento clave para poderlo operar: dialogar, consensar, y tener la autoridad moral para que cuando tomes una decisión sepa que tienes los pelos en la mano, ¿verdad? Es importante que ese diálogo se fortalezca, no se pierda de vista. No se trata solamente de decir yo soy una expresión política cercana a las necesidades del pueblo y cercana al pueblo. Eso está bien, y a lo mejor hay razón en ello. Lo que es importante es que tienes que trabajar en esas condiciones de gobernabilidad para que haya consensos. Si ves al gobierno como una trinchera, y eso pasa, si ves al gobierno como un instrumento para destruir, atacar al otro, o para sentar solamente tus bases ideológicas, líneas de acción, etcétera, y no consensas, no incluyes, no hablas, no dialogas, entonces, lejos de estar trabajando en favor de la gobernabilidad, estamos trabajando en favor de la polarización. A mí no me gustó que se diera el incidente del magisterio en el marco del primer informe del gobierno. No me gustó porque lo único que al final nos queda a las y los oaxaqueños es, pues, ¿qué pasa? O sea, ya cambiamos de gobierno, siguen los mismos problemas, siguen los mismos pleitos, los mismos dimes y diretes, ves lo que hacen, cuando tú deberías de suponer
que debería prevalecer un ambiente de mayor cordialidad, de mayor respeto, mayor diálogo. Entonces, algo está pasando allí, ¿no? Si hay grupos de provocadores, bueno, hay que identificarlos y acotarlos, ¿verdad? Si hay corrientes duras que simplemente plantean posiciones, digamos, de confrontación, pues hay que identificarlos y acotarlos. Esa es la obligación, no solamente denostarlos. Y si no hay el suficiente diálogo, si no hay la suficiente búsqueda de alternativas, hay que trabajar en ello. A mí como oaxaqueño no me gusta este tipo de incidentes, porque algo está pasando y yo no sería quien para decir en este momento, es que el magisterio tiene razón o el gobierno actuó mal, etcétera. Algo está pasando. Y desde el gobierno tú tienes mayores elementos para saber por dónde deben estar las cosas. Si no identificas por dónde están las cosas, bueno, pues entonces quien toma las decisiones debe de buscar mejores elementos humanos que permitan hacer un trabajo de mayor finura, de mayor objetividad, de mayor amplitud, ¿no? Entonces, por ahí me iría yo, Osvaldo, en estos términos. Sin perder la objetividad, claro está. Este gobierno dice que no va a reprimir, este gobierno dice que es diálogo, puertas abiertas, atención directa, pero vemos que ese mecanismo no está funcionando, ¿no? Tampoco queremos un gobierno represor, tampoco queremos que un gobierno que en el momento que las personas se manifiesten y bloqueen, se actúe. Como usted lo dice, debe haber otros mecanismos, pero esto no demuestra debilidad. Digo porque, como usted lo dijo, hay que hacer otros mecanismos que permitan hacer los enlaces, que permitan poder quitar esa idea de estar bloqueando y de estar haciendo cosas que realmente avergüenza todavía hoy en fechas, en este año, en esta administración, de que te vengan a bloquear, de que te vengan a tomar las oficinas. ¿Qué está pasando? Esto recae obviamente directamente al gobernador, pero también el secretario general del gobierno, o no ya sabe mover los hilos, o qué está pasando. Mira, a ver, yo he sido secretario general de gobierno y he sido en momentos muy difíciles. He sido secretario de Seguridad Pública en 2 ocasiones. Creo tener más o menos elementos para tomar una decisión. A mí no me gusta escuchar opiniones o en algunos comentarios en los medios de comunicación donde el ataque sea eminentemente subjetivo cuando algo nos pasa. Es que fulano tal es un tonto. Es que fulano tal no está haciendo su trabajo. O sea, me parece muy corto el planteamiento. Me parece muy suena bonito, ¿no? Y tampoco me gusta oír el hecho de que no utilizaremos la fuerza pública. Eso lo dicen todos los gobiernos lo han dicho. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que la clave para el manejo de la problemática social en nuestra entidad, sobre todo que es tan dinámica, debe haber como 300, 400 organizaciones, unas 10, 15 muy importantes, significativas. Yo creo que es diálogo y que el gobierno y sus servidores públicos tengan la autoridad moral, política y obviamente la experiencia, ¿verdad?, para que ese diálogo sea fructífero. Yo puedo dialogar contigo 10 horas, pero si yo no tengo un concepto de respeto por tu autoridad, como persona, como político, por su experiencia, por tus propuestas, pues evidentemente ese diálogo no funciona. Claro, no funciona, ¿no? Entonces, el gran reto de la función, de que el diálogo funcione, para no recurrir al último extremo, que es la fuerza pública, meter a la cárcel a la gente, etcétera, etcétera, es tener autoridad política. Y la autoridad política se conforma de diálogo, de propuestas, de búsquedas de alternativas y obviamente
pues aplicando tu experiencia y tu capacidad. Claro. ¿Se lo explico? Y no ver al otro, aunque sea muy aberrante sus propuestas o demandas, como un adversario, como un enemigo, como alguien a vencer, a destruir. Yo creo que eso lo vemos hasta en el día a día, no nada más en los políticos, creo que hasta en cualquier centro de trabajo o como sociedad en general, ¿no? Cuando no tenemos esa amplitud de pensamiento, de diálogo, nos cerramos y creemos que lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos va a ser la verdad absoluta y eso se tiene que hacer. Y aquí algo muy importante, ¿no? Esa experiencia, esa autoridad política, eso cómo se gana, cómo se genera. Algo que es esto es muy importante, ¿no? La experiencia. Este gobierno, ¿no? La primera premisa que hace uno ciudadano de este gobierno es que deviene de una participación mayoritaria de la sociedad. Y no solamente eso, sino que deviene de una coincidencia política e ideológica con que tiene la mayoría de los oaxaqueños. Este gobierno tiene su sustento y su legitimidad, primero, en la urna, y segundo, en que gran parte de este gobierno se identifica, o así lo suponemos, ideológica y políticamente con la mayoría de la población. Entonces, si tienes esos dos elementos, hombre, hay que aprovecharlos, ¿no? Los gobiernos anteriores a lo mejor tenían un elemento que era la urna, pero no el otro, el político e ideológico. Este gobierno se supone que tiene acreditada su mayoría en la urna, sus mayores consensos y su mayoría y su identificación o simbiosis política e ideológica. Entonces hay que aprovechar esos elementos. ¿Para qué? Para coincidir, para dialogar, para resolver. Y también diría yo que hay que ser prudentes, porque las cosas no se resuelven de la noche a la mañana. Y en esta nueva administración hay un cambio político y generacional de clase política. O sea, yo me hice en 40 años, ¿sí me explico? Entonces puedo seguir, he seguido hace poco activo en la política porque me fui formando en 40 años. Entonces, cuando sacas a alguien del trabajo de activismo político o el trabajo de organización partidista y lo pones en la administración pública, no es fácil. No es lo mismo, no es lo mismo. Primero no es lo mismo, y segundo no está fácil. No está fácil. Entonces, y la primera cosa que hay que entender es que cuando te sientas allí tienes que trabajar para todos y tienes que consensar con todos y a todos los tienes que hacer igual. Si no es así, salte de ese lugar y vete al partido, ¿no? Vete a la manifestación, vete a la lucha, pero cuando te sientas allí, pues hay que dialogar, consensar con todos, porque decía un presidente francés, si mal no recuerdo, Giscard d'Estaing, que el único lujo que no se puede dar un gobernante es dividir a su pueblo. Es el único lujo que no se puede dar. Hoy estamos viendo situaciones diferentes y en Oaxaca, con esta diversidad cultural, regional, política, esta gran dinámica social y política que tenemos y cultural, requiere de mucho diálogo, de mucho acuerdo, de muchos consensos, de mucha disposición. A mí no me gusta escuchar a veces algunas conferencias de algunos servidores públicos que salen a pelearse con el otro. En fin, por mucha razón que tenga, me parece que hay que siempre ponderar, siempre ser maduro. En suma, Osvaldo Monza, para gobernar debes de tener autoridad política.
Y esta nueva administración, a mi juicio, tiene dos ventajas. Es mayoría en la urna, por lo menos lo fue en la elección de la que salió electo, y dos, pudiera parecer que hay identificación ideológica y política con la mayoría de la población. Pues ojalá no se acaben esos dos elementos, esas dos virtudes de este gobierno. Esos dos elementos. ¿Y cómo no te los acabas? Con diálogo, consenso. Pero si vemos que es pleito, si vemos que es confrontación, si vemos que es yo tengo la razón porque me siento progresista, de izquierda y demás no, y estoy bañado con agua bendita todos los días, pues entonces se agotan esos elementos, se agotan, se desgastan. Hay que evitar la polarización. Se desgastan. Entonces, y va un año, está muy cortito el tiempo. Demos chance. Demos chance. Hay que ir viendo con sentido objetivo, con sentido de propuestas, con sentido positivo el tema, porque solamente eso forja un mejor futuro para las y los oaxaqueños. No quiero un mejor futuro para el político que quiere una posición. Eso es lo de menos. No me importa si fulano, mejor dicho, no es importante que un personaje político quiera una nueva posición. A mí lo que me importa y lo que nos debe importar es dónde estamos parados ahorita y dónde estaremos parados el año que entra en términos de mejores condiciones de vida, de mejores condiciones de bienestar, mejores condiciones de desarrollo para el estado de Oaxaca. Eso es lo que me importa. En ese sentido, ¿cuál sería tu análisis crítico del primer informe de gobierno? Bueno, yo creo que el primer informe siempre no es fácil, llegas, y sobre todo a mí me parece que uno de los grandes que hay que tomar en consideración es que ha llegado una nueva clase política a la administración pública, y no es fácil. O sea, ni para uno que tiene una serie de experiencias, yo que he pasado por una serie de puestos, que he trabajado con 5 gobernadores como subsecretario, o sea, en el rango de primer nivel, desde 1981, resulta fácil. Yo fui secretario de administración a los 27 años, más o menos, 27, 28 años tenía, secretario de administración. Y cuando me pusieron, pues tenía que salir a las 3, 4 de la mañana y ponerme a leer y a estudiar y a trabajar y aprender, y no fue sencillo, no fue fácil. Y después de muchos años no sigue siendo fácil cada vez que te sientas en un puesto de la administración pública. Ahora imagínate para una clase política que nunca ha tenido esa experiencia, que nunca, no es que estudie el manual, no es que estudie la ley orgánica y el reglamento, eso es lo de menos, Iván. En un puesto eso es lo de menos. Lo importante es cómo aplicas tu experiencia administrativa para que las cosas que se dicen en la ley orgánica, el reglamento, el manual, las políticas funcionen y se cumplen. La curva de aprendizaje y eso requiere de experiencia, de sensibilidad. No está fácil. Siempre hay que ver el futuro con optimismo. Siempre hay que ver el futuro con esperanza, pero tenemos ya problemas serios en seguridad pública. Esa curva de aprendizaje ya pasó. Ya tienen que dar resultados. Ya vieron lo que es estar ahora como gobierno y están obligados a no fallar. Yo diría que no solamente el gobierno, yo diría que estamos obligados a no fallar todos. El gobierno, los ciudadanos, Claro. los partidos políticos, las organizaciones religiosas, los actores políticos, sociales, culturales, el sector productivo, todos tenemos un reto. Si no, no funciona la cosa. Si vemos que el gobierno
pues así está sencillo. Yo creo, ciertamente ya pasó un año, ¿no? Vamos a ver qué pasa el otro, pero si el otro, en vez de estar pensando en Oaxaca, estamos pensando en ganarle al otro en la elección y nos distraemos, pues ya a mí me gustó una expresión que salió por ahí en un momento dado que oí, cuando dijeron, bueno, pues ya los que se perfilan al Senado son fulano y sultana, ¿no? Y los demás se sientan. Y varias caritas tristes, varias caras tristes, pero pues, ya pasó un tiempo, cada vez demandaremos mejores resultados y cada vez mejores decisiones, pero siempre jugando todos nuestra responsabilidad, el sector productivo, los ciudadanos, los políticos, el gobierno, los servidores públicos, todos jugando toda la responsabilidad que nos toca. Sí, cada quien tiene que hacer su función, ¿no? Desde nosotros como ciudadanos, ellos también desde la trinchera en la que están, pues bueno, y es como todo trabajo, ¿no? Cuando son nuevos, comete unos errores. Entonces, regresando al tema político de cara al proceso 2024, ¿tú crees que el voto de agradecimiento al presidente de la República se refleje en un triunfo contundente en todo el país? Mira, porque recuerda que la elección pasada muchos no hicieron campaña y son presidentes municipales, son diputados, son gobernadores, etcétera, etcétera. ¿Crees que vuelva a pasar esto? Mira, voy a empezar por sacar a colación una declaración que yo le escuché al presidente López Obrador. Él dijo, yo reconozco en Enrique Peña Nieto que no metió las manos en el proceso electoral. Más o menos, porque fue lo que dijo. No estoy diciendo literalmente lo que haya dicho. Yo estaba seguro, dijo el presidente, de que tenía la fuerza y los consensos para ganar. Pero si Peña Nieto se hubiera metido, seguramente mi triunfo no hubiera sido tan amplio. El viejo priismo, en alguna ocasión, decía que cuando perdimos las elecciones frente a Fox, si mal no recuerdo, le faltaron al PRI 2 millones de votos. Esos 2 millones de votos que la estrategia política electoral, los análisis, los sondeos, capacidad de fuerza, movilización, control y manipulación, te dicen me faltan 2 millones de votos, hubieran sido fácilmente revertidos. Y alguien me dijo, pero nadie dio la orden. No. ¿A qué se refería en ese momento? A que, supongo yo que se refería a que si el presidente de la República de ese momento le hubiera dicho a los gobernadores, se meten y aquí te faltan 200, y aquí te faltan 100, y aquí te faltan 4, y aquí te faltan 8, el triunfo hubiera sido, la situación hubiera sido diferente. Y entonces un poco eso fue lo que se le criticó a Cedillo, que además salió a decir, a reconocer el triunfo de Fox, etc. Bien, ojo, Entonces, a mí me parece que hoy el aparato gubernamental que está mayoritariamente gobernado por Morena, si se dicen democráticos, no deben meterse en el proceso electoral. Si meten al aparato al proceso político, si meten al aparato gubernamental al proceso político electoral,
la historia nos va a juzgar como antidemocráticos. Dejemos que las fuerzas políticas y los ciudadanos informados decidan. Pero no metas al aparato político, al aparato administrativo, al proceso electoral. Yo estoy seguro que si Zedillo hubiera dicho, a ver, gobernador de Nuevo León, gobernador de Chiapas, a ti te faltan 200, a ti te faltan 400, tú le metes, entonces hubiera ido a la Secretaría de Finanzas, sacar la lana, quitar el programa y órale, y cómprenme lo que se requiera. Y no dio la orden. Por lo menos eso es lo que me dicen. ¿Sí me explico? Sí. Eso que te estoy diciendo es exactamente lo que a mi juicio, dijo López Obrador reconociendo la actitud de Peña. Yo de todas maneras hubiera ganado, a lo mejor no tan contundentemente, o a lo mejor me hubiera tropezado, pero eso lo reconozco. Cuando lo oí, cuando lo oí al presidente López Obrador decir eso, dije, ¿qué? ¿Critico a Peña por no haberse metido? No. Yo creo que Peña asumió el papel que él consideró políticamente más ético, ¿no? Sí. En ese momento. Acicateado por una realidad en donde había un amplio consenso en favor del actual presidente. Entonces, yo creo que esas dos cosas lo valoró. Bueno, pues ahora le toca a las nuevas administraciones federal y estatales vinculadas a Morena no meterse en los procesos electorales. Por supuesto, claro. Así es. Lo que tanto pidieron, hoy están obligados a hacerlo norma y a dejar que los ciudadanos decidan. Por eso es que cuando empezamos a platicar, Osvaldo, yo dije que el gran reto, lo que yo le pido a Xochitl y a la doctora Claudia, es que ya dejemos el eslogan, el discurso fácil, ¿no? Eso ya pasó porque era momento de posicionarse y agarrar el bastón de mando, calidad. El inicio. Ahora ya es propuesta. Propuestas constructivas. Ya es incorporación. Ahora tengo la responsabilidad de demostrar que mis propuestas son mejores. Y que estoy planteando algo que le va a dar futuro a mi familia. Dicen que hay mucha gente enojada que a fuerza va a eso con el López Obradorismo, ¿no? Porque que está contra la corrupción, contra el PRI, etcétera, etcétera. Yo pienso que esa gente está enojada. Debe de pensar más en el futuro y en sus hijos. Y solamente puede, después de pensar en ello, no en que está enojada, sino en el futuro de nuestro país y de sus hijos, les debemos dar elementos para que decidan. Y a la par, y como contraparte, un gobierno federal y estatal que no meta las manos en el proceso electoral. Sería el propósito. Que así sea, pues Osvaldo. Licenciado, el tiempo se nos agota, pero hay mucho que hablar. Muchas cosas que hablar y que esperemos que esta sea la primera de muchas que nos podamos reunir para hacer este análisis. Pero dinos rápidamente, con tu experiencia, aquí en Oaxaca, ¿quién va a ganar la ciudad de Oaxaca? ¿Va a tener mayoría absoluta el Congreso del Estado? ¿Van a ganar todos los presidentes municipales por el partido Morena? ¿Cuál sería así tu pronóstico? Que ahorita que nos está viendo todos nuestros amigas y sus amigas, ¿qué les podrías decir? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cómo ves el tema? Te voy a contestar con un ejemplo. A ver, mira, yo fui presidente del PRI en el 2007. Veníamos del asiago 2006. Y quienes tenemos un poquito de años sabemos lo que significó en Oaxaca ese gran problema social. Claro. Que nadie hubiera deseado. Cuando yo tomé posesión de
la presidencia del partido en el 2007, todo el mundo me dijo, Cheliodoro, no manches, es muerte política, te mandaron allí para cavar tu propia tumba, para que pagues los platos rotos. No van a ganar ni 3 diputaciones locales, creo que teníamos 6 o 7, el PRI en ese entonces, creo, no me acuerdo muy bien, 6 o 7 diputados, más los de Mayor, una cosa así, muy poquitos. Entonces yo, ¿cómo? Todo el mundo, ¿no ves lo que pasó en el 2006? En fin, bueno, y yo tomé el estandarte con un planteamiento, voy a ganar todas las diputaciones locales. Era el primer proceso, y luego venía, porque estaban separados, luego venían las municipales. Me dijeron que de cuál había fumado, si ya le entraba el fentanilo, no, en esa época no se conoce el fentanilo. Bueno, me dijeron de todo, y me puse a chambear, y me puse a escoger buenos candidatos, y a hacer encuestas, y a recorrer el estado, y a hablar con la militancia, y a levantar el ánimo, y a dar seguridad, y a unificar fuerzas, y a conciliar intereses en los diversos expresiones de mi partido en ese momento, y ganamos las 25. Después de lo que fue el 2006, cuando se supone que el gobierno y el priismo era lo peor que nos estaba pasando. Claro. Entonces, ganamos las 25 diputaciones locales. ¿A qué voy, Osvaldo? No se puede predecir. Quien diga que va a ser lo mismo, que hay una fuerza política preponderante, etcétera, pues muy respetable su opinión, pero solamente la calidad de las campañas, la calidad de las propuestas, la calidad de la organización política electoral, la imparcialidad del gobierno en relación con esto, la ética política en el proceso electoral, es lo que va a determinar un ambiente para que el ciudadano diga va por aquí, o rectifico, o señalo. Entonces, la moneda está en el aire. Sí. La moneda está en el aire. Está en el aire. Entonces, si hay un partido que quiera manipular y hay un gobierno que cometa excesos en ese sentido, la gente se va a dar cuenta. Si hay una gente que simplemente va a denostar, la gente se va a dar cuenta. Si hay una gente que simplemente va a decir, soy lo mismo, va a ser lo mismo, etc., la gente se va a dar cuenta. Entonces, necesitamos las y los mexicanos escuchar propuestas para estar debidamente informados y tomar una decisión. Y entonces por eso puse el ejemplo del 2007. Nadie daba ninguna posibilidad al PRI de que ganara. Y ganamos las 25 diputaciones locales. Entonces había que hacer buenas propuestas, buenas campañas, y lo pudimos lograr. A mi juicio, la moneda está en el aire. Muy bien. Monse. Pues agradecerles, y pues yo digo que hay muchos temas, muchas cosas que se van a seguir platicando a lo largo de esta serie de programas, y que pues va a ser pues abrirle un poquito también a la ciudadanía esta conciencia del trabajo que también, y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, ¿no? Que al final de cuentas también esa es parte de nuestra labor como medio informativo, ¿no? No nada más señalar, criticar, poner el dedo, sino también pues abrirle a la ciudadanía estas ideas, estas expectativas, y pues que conozcan un poquito más del panorama de repente, porque a veces nos centramos como en ciertos temas o ciertas cositas que nos llegan a tocar como ciudadanos, ¿no? Pero en realidad hay que conocer más allá para poder tener esta amplitud de conocimiento y poder llegar a unas elecciones pues con este gran conocimiento y esta mente clara, por supuesto, para poder emitir el voto el próximo año. Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia. Amigas, amigos, pues si les gustó esta entrevista, la pueden ver ustedes en nuestro canal de YouTube.
y también en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Por cierto, mándenles un saludo a los tiktokeros de controversia que nos están viendo en este momento. Saludos para todos ellos. Saludos. Y bueno, también agradecemos a las y los directivos de Plaza Tecnomoda, patrocinadores de este programa, que gracias a su apoyo nos han dado todas las facilidades para realizar este tipo de programas. Se despide de ustedes Montserrat Toribio. Eliodoro Díaz Escárraga. y un servidor, Osvaldo Carrillo. Nos vemos hasta la próxima. Controversia, la otra cara del periodismo.